Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias a nuestros hermanos que nos han acompañado desde muchas partes del mundo. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. La verdad que está siendo de mucho gozo el estar aquí con esta semana de oración. Bueno, Adventistas Hispanos en Roma, Iglesia Hispana en Nueva Zelanda y el Grupo Mujer Virtuosa le damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos que se están conectando desde muchas partes del mundo. Vamos a saludar a nuestra hermana de producción Mabe que se conecta desde Roma, a nuestra hermana Flor que se conecta de Nueva Zelanda, a Liliana que se conecta de Nueva Zelanda, al pastor Manuel Ospino que se conecta de Venezuela, a nuestra hermanita Anita de México, a David, buenas tardes, no sé de dónde eres, pero bienvenido, bienvenido Diego, que está conectado de Nueva Zelanda, bienvenida hermana Esther, bienvenida hermana María Elena Nieto, que se conecta del Perú, Janet se conecta de España, Tarragona, la hermana Martina, buenas, bienvenida, no sé dónde se conecta, pero bienvenida nuevamente, hermana Morena del Rosario de República Dominicana. David dice que se conecta de Perú, bienvenido hermano. A ver quién más está por aquí, nuestra hermana Nora Vélez se conecta de Tarragona, España, nuestra hermana Patricia Lepe se conecta de Bélgica, nuestra hermana Ramona de República Dominicana, nuestra hermana Tania de Nueva York, únete en Zoom, bienvenido o bienvenida. Yolanda Zenaida, bienvenida. Gracias por estar aquí a todos. Estamos en esta semana de oración que se llama Para la alabanza de su gracia. Y el tema de esta tarde es las promesas del pacto eterno en Cristo Jesús. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Vamos a pasar a nuestro invitado especial, que es el anfitrión, que es nuestro Padre Celestial. Pero antes les decimos que este programa está siendo grabado y transmitido en directo por YouTube y luego se va a diferir después en los canales de nuestros hermanos adventistas en Hispanos en Roma. Suscríbanse, denle la campanita y gracias a todos por estar aquí. Adelante Liliana, gracias. Gracias por esa oración. Hola Lili, ¿tienes problemas Oh, para buen día. hola, Ya, buenas. ya, buenos días. Buenos días, Vanessa. Bueno, ahora sí. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de darle la honra y la gloria a Dios con una oración, pero primero que todo vamos a leer la palabra de Dios. Se encuentra en Romanos 5:15. Dice, pero la transgresión de Adán no puede todos, ¿cuántos más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Amén. Bueno, hermanos, inclinemos nuestro rostro para orar. Démosle la Lili, hola, Reina, ¿tienes un problema con la señal? No se escucha, se ha quedado espera. frisada. Me voy a otro lugar. Bueno, mientras que ella se conecta en otro lugar, le decimos que el sábado, con la ayuda de Dios, Aquí. vamos a tener una vigilia que es también la justificación por la fe en el tiempo del fin y vamos a tener invitados especiales,
vamos a tener, si Dios lo permite, una semana, después de la semana de oración, pues la vigilia, y están todos invitados, van a haber testimonios, alabanzas, y nuestro pastor Manuel Ospino, él también nos va a acompañar si Dios lo permite. Y también está Amén. nuestra hermana Netalia. Gracias por estar aquí. Vanessa, Y ahora perdón, Vanessa. ¿Ya puedo orar? sí, esperemos que se te escuche mejor. Adelante. ¿Ya se escucha mejor? Sí, y si no, pues oro yo, Reina. Si tú quieres, lo dejas para el final, como quieras. Bueno, adelante, adelante. No, bueno, ya. Padre amado que tú moras en las alturas de los cielos, Señor, te queremos agradecer, Padre Celestial, por un día más de vida, Señor. Te queremos pedir la presencia del Espíritu Santo ahora aquí en este grupo donde estamos, Señor, que vamos a escuchar, Señor, tu palabra hoy, Padre Santo, por medio del pastor Joaquín Ospina, Padre Celestial. Te pedimos que tú le pongas un carbón encendido en sus labios para que, Señor, traigas palabras de vida para vida eterna, Señor, Padre Celestial. Que este alimento espiritual, Señor, hoy sea para nosotros, Señor, para que sea un alimento que nos fortalezca cada día, Señor, Padre de los cielos, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayude, Señor, a llenarnos, Señor, de tu Santo Espíritu cada día, Señor. Que cada día, Señor, podamos ser limpios, Señor, Padre Celestial, que podamos ser santificados, Señor, Padre Celestial, que nos ayudes cada día, que nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, Padre Celestial. Que unja nuestros ojos con colirio, Señor, para ver las cosas espirituales, Señor, Padre bendito. Y que cada día, Señor, tú nos limpies, Señor, de todo pecado. Quita nuestros pecados, Señor, que tenemos ocultos, Señor. Todos los pecados que no te hemos contado, Señor, Padre Santo, para que podamos alcanzar, Señor, tu bendición cada día, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el que nos levanta, Señor. Tú eres el que da el querer como el hacer. Tú eres el que permite que estemos aquí, Señor, cada día escuchando tu palabra, mi Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, que todavía podemos, Señor, tener esto de poder escuchar tu palabra, Señor bendito. Señor, pongo en tus manos, Señor Padre Celestial, al pastor, ahora que va a predicar, Señor, que está dando este temas tan preciosos como ha sido estos días, Señor, ha sido de mucha ayuda para nuestra vida, Señor. Lo mismo la persona que vaya a cantar, Señor, úngela con tu Santo Espíritu, mi Señor, Padre Santo, y a todas las personas que están allí, Señor, eh, hablando, Padre Celestial. Gracias, Señor, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Lili, por tu disposición. Amén. Al final la oración se ha podido hacer. Alabado sea el Señor. Gracias por tu tiempo y por tu predisposición de alabar y glorificar el nombre de Dios en esa oración. Bueno, gracias por estar aquí, hermanos. Y bueno, les comentamos desde acá que nuestra querida hermana Janet no se ha podido conectar hoy porque le ha surgido un imprevisto, pero si Dios permite, mañana la podremos volver a tener con la ayuda de Dios, claro. Bueno, seguimos con esta programación. Está aquí el pastor Manuel Ospino. Le pedimos disculpas, pastor. En esta semana lo hemos rebautizado 2 veces, pero alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Que bueno, que no pasa nada. Hemos estado orando por usted y bueno, les decimos que estamos súper contentos de tenerlos a todos aquí porque realmente estamos aprendiendo mucho acerca de quién es el que ha muerto por cada uno de nosotros y quién es el que merece la honra, la alabanza y la gloria. La honra sea para Él. Y gracias porque nos hemos reunido, y no es con fuerza ni con ejército, nos ha reunido el Señor en su Santo Espíritu. Y le damos gracias a nuestros hermanos que nos acompañan del YouTube. Y también les decimos que nuestra hermana de producción va a compartir el link para que apoyemos a nuestro pastor que tiene su canal en YouTube y allí tendrá muchos temas, tiene muchos temas interesantes para compartir que es de gran bendición. Así que adelante, pastor, el tiempo es suyo. El tema de hoy, el número 4, es
las promesas del pacto eterno en Cristo Jesús. Bueno, adelante, pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones. Muchísimas gracias, querida hermana Vanessa. El Señor le bendiga y le guarde. Para mí es un gran privilegio en el nombre de Jesucristo acompañarles. Y no hay ningún problema en lo absoluto. Hay muchísima gente, pero muchísima gente que a lo largo del ministerio de predicación que el Señor me ha dado, me han cambiado el nombre. Eh, lo más común es llamarme Manuel Ospina. Generalmente ese es el más común. Y el más extraño es Obispo. Manuel Obispo. Recuerdo que ese es el más extraño que me han dicho. Pero generalmente, mi apellido tiende a confundir porque generalmente en el común no es Ospino, sino es Ospina con A. Así que por esa razón, la gente a veces lo confunde. Pero no hay ningún problema. Yo me siento sumamente privilegiado y bendecido de acompañarles. Reciban un abrazo, por favor, desde Mérida, Venezuela. Gracias a Dios, estamos muy bien. El Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido. Y bueno, vamos entonces en esta tarde de acá de Venezuela, noche para la mayoría de ustedes, mañana muy temprano para nuestros hermanos de Nueva Zelanda. Vamos a orar en el nombre de Jesús para pedirle a nuestro Padre que dirija nuestras mentes y corazones en el estudio de su palabra en esta oportunidad. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, por tu grandísima e infinita bondad con nosotros en Cristo Jesús. Te bendecimos, te glorificamos y en nombre de Cristo, por sus santos méritos, Señor, nosotros nos atrevemos a entrar delante de tu trono y pedirte, Padre, que nos concedas tu preciosa promesa de enviar a nuestras mentes y corazones tu Santo Espíritu para dirigir nuestras mentes a toda verdad, Señor, y que al contemplar a Cristo, nuestros corazones enteros sean transformados de gloria en gloria por tu Espíritu en nosotros. Levanta nuestra mirada, Señor, y permítenos ponerla en Cristo y ser transformados al contemplarle. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, el día de hoy nosotros tenemos un preciosísimo tema que tratar y es acerca de las promesas del pacto eterno en Cristo Jesús. ¿De qué se trata nuestro tema? Para comenzar, vamos entonces a trasladarnos, por favor, al capítulo número 7 del libro o de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Capítulo número 7 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. ¿Ok? Y en el capítulo número 7 de esta preciosísima epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, nosotros vamos a comenzar a leer específicamente los versículos siguientes. En primer lugar, vamos a leer desde el versículo número 11. Nota esto. El versículo número 11 nos dice, en primer lugar, cuál es la razón de fondo, la razón esencial de por qué es necesario o fue necesario el surgimiento o la renovación de un nuevo pacto. Cuando nosotros, queridos amigos, hablamos de nuevo pacto, generalmente, la imagen o el concepto que tenemos en la mente al decir nuevo pacto es que con Jesucristo, con su venida, con su muerte y resurrección, comenzó algo nuevo que no existía antes durante el antiguo pacto. Pero permítanme decirles que eso no es una imagen correcta
del plan de salvación y de la revelación bíblica. Atención, las frases antiguo y nuevo pacto no son primeramente épocas, no son primeramente dispensaciones, no son primeramente secciones históricas del mundo. No son épocas el antiguo y nuevo pacto. ¿Por qué razón? El nuevo pacto se le llama nuevo pacto porque fue confirmado y renovado por la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario, y este evento histórico es posterior al evento histórico del pacto realizado entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí. Por esta razón, como la sangre de Cristo se derrama en una época posterior al Sinaí, se le llama al pacto de Cristo, al pacto de gracia, al pacto eterno, se le llama nuevo pacto. Pero el hecho de que se le llame nuevo pacto no quiere decir que comienza con la revelación histórica de Cristo, es decir, cuando Cristo vino a la tierra, cuando murió y resucitó. No, este nuevo pacto no comienza aquí. Este nuevo pacto ocurre y existe desde antes de la creación del mundo. Por esa razón, en el libro de Hebreos o en la epístola a los Hebreos, el nuevo pacto es sinónimo del pacto eterno. Al decir pacto eterno y decir nuevo pacto, estamos hablando exactamente de la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Ahora mira esto. Aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 11, se nos dice cuál es la razón por la cual es necesario que este nuevo pacto fuese renovado, fuese enseñado, fuese confirmado por Cristo, y cuál es la razón por la cual nosotros necesitamos participar, ser incluidos en este nuevo pacto. No como pactantes, como lo enseñamos ayer, sino como beneficiarios de este nuevo pacto. Mira lo que dice la Biblia aquí en Hebreos 7, versículo 11. Dice así: si pues la perfección, atención, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, dice el texto, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mira, nosotros no vamos a hablar específicamente de lo que significa Melquisedec o de lo que significa el sacerdocio de Aarón. No, lo que nosotros estamos queriendo mencionar en este punto es esta frase: si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Así que lo que este versículo 11 nos deja claro, atención, es que sea lo que sea que no sea Jesucristo, atención, lo repito, sea lo que sea que no sea el sacerdocio de Cristo, no puede otorgar, no puede dar, no puede garantizar la perfección. Hasta el momento, nosotros no sabemos, de acuerdo al texto, lo que es la perfección. No sabemos en qué consiste, pero sabemos que todo lo que sea fuera de Cristo no es capaz de otorgar, ni de dar, ni de garantizar la perfección. ¿Ok? Eso es claro por el versículo. Sigamos adelante. El versículo número 19 ahora nos repite exactamente la misma idea del versículo número 11. Y es que el versículo número 19 dice así: pues nada perfeccionó la ley. Entonces, nota esto: todo lo que está por fuera de Cristo, todo lo que no tenga a Cristo como el centro, todo lo que no tenga a Cristo como sacerdote, ministro del nuevo pacto, no puede otorgar perfección. Entonces, la llegada de la ley, atención, la llegada de la ley, la dádiva de la ley en el monte Sinaí, no otorgó la perfección. En otras palabras, cuando la ley llegó en la historia del pueblo de Israel, lamentablemente la introducción de la ley no cambió las cosas con el pueblo, porque el pueblo siguió en la práctica de sus pecados. Por esa razón, la introducción de la ley en el monte Sinaí y el pacto establecido entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí no pudo otorgar la perfección. ¿Ok? De acuerdo con el versículo 11, nada perfeccionó el sacerdocio levítico. De acuerdo con el 19, nada logró, nada perfeccionó la ley.
y por esa razón es necesario un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio que tenga a Cristo por cabeza. Así que en el versículo 22 llegamos a la primera conclusión después de decirnos que nada perfeccionó la ley, tampoco el sacerdocio levítico, y en el versículo 22 encontramos la primera conclusión teniendo como contexto que la perfección no fue otorgada ni dada por parte del sacerdocio levítico ni del antiguo pacto. La conclusión es, por tanto, dice el Señor, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Ok? Entonces nota esto. Si el contexto del capítulo número 7 es que el sacerdocio antiguo, que el pacto antiguo, no pudieron otorgar la perfección, ¿por qué razón entonces la conclusión es, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto? ¿Qué quiere decir el versículo 22? Bueno, cualquier cosa que el versículo 22 signifique debe incluir en el contexto el hecho de que la razón por la cual Jesús es establecido como fiador de un mejor pacto, la razón es que Jesús viene a garantizar, a otorgar y a dar perfección. En otras palabras, aquello que lo antiguo, aquello que el antiguo pacto, aquello que el sacerdocio levítico no pudo otorgar, Jesús, como fiador de un mejor pacto, viene a cumplirlo, viene a otorgarlo, viene a garantizarlo. ¿Qué cosa viene a hacer Jesús como fiador de un mejor pacto, hermanos, amigos? ¿Qué viene a hacer Jesús? Jesús viene a dar y garantizar la perfección. Hasta el momento, repito, no sabemos qué es la perfección. No lo sabemos. El texto no nos lo ha dicho, pero sabemos que sea lo que sea que la perfección signifique, una cosa es real. Jesucristo es constituido fiador de un mejor pacto para garantizar y otorgar aquello que el pacto otorgar. ¿Qué cosa? La perfección. Eso es claro. El contexto es sumamente claro y eso es deducible del capítulo número 7. Entonces, cuando llegamos al capítulo número 8, nosotros nos vamos a encontrar lo siguiente. Atención. Capítulo número 8, versículo número 1. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice la Biblia. Ahora bien, escuchen bien, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ok? Noten eso. ¿Cuál es el punto principal de todo lo que ha dicho el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo en todo lo anterior de su epístola? El punto principal de todo lo que él ha dicho es que tenemos tal sumo sacerdote que alcanzó algo extraordinario, maravilloso, que no había sucedido jamás, y es el hecho de que nuestro sumo sacerdote, después de su muerte y su resurrección, ascendió a Dios y fue sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él se sentó a la diestra del Padre. Él recibió un trono de parte de su Padre. Y como sacerdote y rey, él logró lo que nada había logrado en el antiguo pacto. ¿Qué cosa es lo que él va a lograr? Según el capítulo número 7, él va a dar la perfección. Según el capítulo número 8, esa perfección será posible porque él logró alcanzar la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué significa eso? Mira lo que significa. Atención, cuando él se sienta en ese trono, él es constituido ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La pregunta es, atención, si él se sienta como ministro, ¿qué cosa es lo que él ministra?
¿Qué cosa es lo que constituye su servicio? Mira esto. Alguien que ministra debe tener algo para dar, debe tener algo para ministrar, algo para otorgar, algo con lo cual servir, porque para eso es ministro. Entonces, cuando él se sienta en el trono de Dios, él se sienta como ministro del santuario. ¿Y qué es lo que él garantiza? ¿Qué es lo que él otorga? Mira lo que él va a otorgar. Versículo número 6. El versículo número 6 nos dice qué es lo que él va a ministrar. Mira lo que dice. Dice el texto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Por qué es mejor ministerio? ¿Por qué razón él tiene un mejor ministerio? Mira por qué. Cuanto es mediador de un mejor pacto. En pocas palabras, su ministerio con el cual ministra es mejor que cualquier otro ministerio, que el ministerio del pacto antiguo, que el ministerio del sacerdote levítico. ¿Por qué? Porque él es mediador de un mejor pacto. ¿Y en qué consiste que ese pacto sea mejor? ¿Qué es lo que hace que ese pacto sea mejor que el anterior? Mira por qué es mejor que lo anterior. El versículo dice, porque ese pacto está establecido sobre mejores promesas. Nota esto. Ese ministerio es mejor, ese pacto es mejor porque él está establecido sobre mejores promesas. Entonces, lo que nosotros necesitamos descubrir, según el capítulo número 7 y 8, es en qué consisten esas promesas. ¿Cuáles son esas promesas del nuevo pacto? ¿Cuáles son esas promesas del pacto eterno que Cristo, al sentarse en el trono de su Padre, es capaz de cumplir, capaz de dispensar, es capaz de otorgar? Bien, ¿cuáles son esas promesas? Mira esto. La respuesta se encuentra a partir del capítulo número 8, versículo número 8. Aquí está lo que el Nuevo Testamento hace con el Antiguo al citar a Jeremías, capítulo 31, y el versículo 33 en adelante. El Nuevo Testamento lo reproduce, toma esa cita, toma esas palabras del profeta Jeremías, y en Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante, el apóstol nos dice en qué consiste ese nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuáles son las promesas del nuevo pacto? Mira lo que dice el versículo. Vamos a leer desde el versículo número 8. Dice así. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, dice así. Por lo cual, escuchen, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí está el pacto. El pacto está establecido sobre promesas. Estas promesas son mejores que las del pacto antiguo. Por esa razón, este pacto establecido sobre mejores promesas es mejor que el antiguo. Y el ministerio de Cristo, que está establecido sobre estas promesas, es mejor que el ministerio del sumo sacerdote levítico. A ver, mira esto. Vamos a descubrir aquí tres promesas, y vamos a resaltarlas en orden. Dice así, primera promesa. Dice aquí, primera promesa. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cómo podemos nosotros resumir en una sola frase esta promesa y aquello
en lo que esta promesa consiste. A ver, ¿de qué se trata esta promesa? ¿Qué es lo que Dios está diciendo allí? Dios está diciendo allí algo extraordinario y nosotros podemos resumirla con la frase renovación cardiomental. ¿Por qué? Porque aquí hay una mente nueva y un corazón nuevo. ¿Y qué ocurre con esa mente y con ese corazón nuevos? ¿Qué ocurre? Ellos, la mente y el corazón renovados, reciben la voluntad de Dios expresada en su ley dentro de ellos, en su interior. En otras palabras, Dios nos da su voluntad. Dios nos da su ley en la mente y el corazón. La mente es renovada, el corazón es regenerado, una nueva criatura surge porque hay una nueva mente y un nuevo corazón, y ahora lo que lleva adentro ese corazón no son sus propios deseos malvados, sino son los deseos del Dios eterno expresados en su ley. Y esto es una maravilla. Esta es la primera promesa del pacto eterno. Dios promete renovar, regenerar, transformar, recrear la mente y el corazón. Por eso me gusta resumirlo en la frase renovación cardiomental. ¿Ok? Número 2, segunda promesa. Aquí está la segunda promesa. Desde este y hasta este mayor de ellos. Vamos a leer la promesa. Dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿En qué consiste esta promesa? A ver, ¿qué es lo que la promesa está diciendo? ¿Qué es lo que qué es lo que la promesa está prometiendo? ¿Qué es? A ver, mira lo que dice el texto. El texto habla aquí de una comunión real, cercana, íntima entre nosotros y Dios con nosotros. Esto es un acceso real, un acceso genuino a Dios, una comunión íntima con el Dios Todopoderoso, en donde Dios llega a ser nuestro Dios y nosotros llegamos a ser su pueblo. Y entonces en esta comunión con Dios, en este acceso a Dios, en esta entrada y comunión con el Dios Altísimo, ya nadie tiene necesidad de ser enseñado por otro, como si la instrucción, el conocimiento de la voluntad de Dios dependiera de otro ser humano que nos la enseñe. No, 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 no. Porque aquí la promesa es que cuando Dios le da entrada, acceso a Él, y Él es su Dios y usted es su hijo, entonces por medio de esta íntima comunión usted puede conocer su propia voluntad, la voluntad de Dios, y no necesita de otro ser humano que se le enseñe, sino que usted tiene acceso al conocimiento de Dios, de su voluntad, de su carácter, de sus propósitos para usted. ¿Se da cuenta? Dios es conocido por cada uno por medio del Espíritu Santo que es colocado en nosotros en el nombre de Jesús. Y es maravilloso. ¿Cómo podemos resumir esa segunda promesa? Podemos resumirla como acceso, entrada a Dios. ¿Te das cuenta? Tenemos entrada al Padre, tenemos acceso a Dios, tenemos comunión íntima con Él. Esa es la segunda promesa del pacto eterno. ¿Y cuál es la tercera promesa del pacto eterno? La tercera promesa del pacto eterno aparece aquí, en el versículo número 12. Dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira, por favor, lo que esta promesa nos está enseñando. Esta promesa está diciendo que Dios, esto es palabra de Él, esta es su palabra. No es alguien hablando en nombre de Dios, no, esta es su propia palabra.
Dios está diciendo, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios promete, como tercera promesa de su pacto eterno, no acordarse jamás de nuestros pecados. Así que aquí tenemos un perdón absoluto, un perdón total, un perdón completo. Él promete no traer más a memoria esos pecados. Él promete deshacerlos. Él promete eliminarlos. Él promete no volver a traerlos delante de sí. Él promete no acordarse más del pecado. ¿Te das cuenta? Maravillosa promesa, maravillosa promesa. Entonces, ¿cómo podemos resumir estas tres promesas del pacto eterno? Número uno, renovación cardiomental. Número dos, acceso, entrada, comunión íntima con Dios. Número tres, perdón total y completo en el nombre de Jesús. Ahora mira esto. ¿Cómo funcionan estas tres promesas? ¿Cómo se otorgan? ¿Cómo se garantizan estas tres promesas? ¿Ah? ¿Cómo cree usted que estas tres promesas se garantizan entre sí? ¿Cómo ustedes creen que estas tres promesas funcionan? Vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos enseña. A ver, ¿cómo son dadas para nosotros esas tres promesas? Noten esto. En primer lugar, vamos a darle stop al compartir de pantalla. En primer lugar, estas tres promesas están garantizadas y funcionan especialmente en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que estas promesas funcionen en Cristo Jesús? ¿Cómo es que estas promesas se entregan, se dispensan en Cristo Jesús? Bueno, para nosotros descubrir cómo es esto, nosotros necesitamos continuar en la lectura. Si nosotros continuamos la lectura, después del capítulo número 8, nosotros nos vamos a encontrar el capítulo número 9, ¿cierto? Y en el capítulo número 9, el punto central, así como en el principio del capítulo número 8 ya se dijo, es que Jesucristo logró acceso, entró al Padre Celestial, se sentó en su trono y se presentó no con sangre ajena, sino que se presentó con su propia sangre. Ahora mira esto. Cuando Cristo se presenta delante del Padre con su propia sangre, Jesucristo se presenta allí como un representante nuestro. No se presenta solamente como el Hijo de Dios, no. Se presenta como el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesucristo, cuando se presenta con su propia sangre y se sienta en el trono de Dios, Él se sienta allí como Hijo de Dios y como Hijo de Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesucristo está llevando la humanidad que está representada en su cuerpo, que está representada en su carne, porque Jesucristo asciende y se sienta en el trono de Dios como un humano glorificado. Jesucristo no se sienta como un ángel, Jesucristo se sienta llevando la semejanza humana, llevando su humanidad al más alto cielo. Y el hecho de que Jesucristo se presente como un humano glorificado hace que quien se esté sentando en el trono sea la humanidad representada en Cristo. Cristo se sienta y al hacerlo, sienta con él a toda la humanidad que está representada en su carne, está representada en su humanidad. ¿Para qué? Para que todo aquello que el Padre le va a dar a él, lo reciba la humanidad en el nombre de Cristo. Vamos a ver cómo es que tanto la Biblia como el espíritu de profecía interpreta esto que yo acabo de decirles. Vamos a ver. Yo voy a compartir mi pantalla y esta vez vamos a leer una cita del espíritu de profecía.
Esta cita, mis amigos, se encuentra en la página número 17, página número 17 del Deseado de Todas las Gentes en su versión electrónica, en la paginación electrónica. Para los que no tienen la aplicación ni la paginación electrónica, esta cita aparece alrededor de mejor dicho, alrededor de al final del capítulo 1, hacia el final de El Deseado de Todas las Gentes. Mira lo que dice esta cita, por favor. Y yo voy a pedirte que tú, mientras la lees, le pidas a Dios que el Espíritu Santo te enseñe tu mente y corazón acerca de la verdad poderosa de esta cita. Pídele a Dios que te hable, pídele a Dios que te instruya en esta hora. Mira lo que dice el texto. Dice así, voy a leerlo. Voy a resaltar mientras leo. Dice, por su vida y su muerte, escucha esto, por su vida y su muerte, Cristo logró aún más, escucha, aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Escucha esto. Pero en Cristo, escucha, en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Mira lo que Cristo hace. Mira lo que Cristo garantiza. Por su vida y su muerte, Cristo nos une a Dios con una intimidad, con una unión más profunda que si nunca hubiésemos pecado. ¿Tú estás escuchando lo que está diciendo aquí la mensajera del Señor? Esto es maravilloso, esto es impresionante. Sigue diciendo la cita, mira lo que dice aquí. Ok, presta atención que aquí aparece lo que te dije acerca de la humanidad habiéndola Cristo llevado al más alto cielo. Mira lo que dice aquí. Dice, al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. ¿Estás escuchando? Nunca se ha de romper. ¿Por qué? Escucha por qué. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. ¿Y por qué Cristo queda ligado con nosotros a través de las edades eternas? ¿Por qué? Mira por qué. Dice la cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Y mira lo que dice la aplicación. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Escucha lo que eso significa. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Dice el texto, tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. ¿Te das cuenta lo que dice esto? ¿Te das cuenta que al retener para siempre, al retener para los siglos de los siglos la humanidad, Jesucristo garantiza que Dios cumpla para la humanidad todas las promesas? ¿Por qué eso lo garantiza? Porque un humano como nosotros ya recibió las promesas. A ver. ¿Cómo se llama el ser humano que recibió todas las promesas del pacto de parte del Padre? Él mismo. ¿Cómo se llama el humano que recibió las promesas del pacto eterno en él, en su humanidad, en su carne, en su vida? ¿Cómo se llama ese ser humano que ya recibió todas las promesas del pacto, que ya recibió la herencia eterna, que ya recibió el dominio, que ya recibió todo? ¿Cómo se llama ese ser humano? Ese ser humano se llama Cristo. Y cuando Cristo recibe como ser humano todas esas promesas, Dios está garantizando que la humanidad
reciba esas promesas en el nombre de Jesús. Se está garantizando que aquel que manifieste fe en Cristo, aquel que crea en Cristo, aquel que confíe en Cristo, reciba lo que Cristo recibió. ¿Se da cuenta? Y mira esto, dice así. Termina la cita diciendo lo siguiente. Un niño nos es nacido y un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y ahora escucha esto. Mira lo que dice aquí. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su hijo y la llevó al más alto cielo. ¿Te das cuenta? Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Escucha lo que dice la cita. Es el Hijo del Hombre. Escucha esto. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, escucha esto por favor, en Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ¿qué? Están ligadas. ¿Te das cuenta? En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad. Escucha, el cielo incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió esto que Cristo incorporó el cielo en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió eso que la humanidad es envuelta en el seno del amor infinito? Y al mismo tiempo el cielo incorporado en la humanidad y en Cristo la divinidad y la humanidad se han unido por un vínculo que nunca se ha de romper. Ese vínculo, esa unión garantiza todas las promesas del pacto. Pregunto, ¿cómo ocurrió eso? Oh, mira cómo ocurrió. Voy a compartir de nuevo, por favor, voy a compartir de nuevo mi pantalla y vamos a leer la cita que desde mi punto de vista, complementa a la perfección esta cita que acabamos de leer del deseado de todas las gentes. Y la razón por la cual creo que esta cita complementa a la perfección esta otra que acabamos de leer es porque una, escuchen esto, una está al comienzo del libro y la otra está al final del libro, y es como si apareciendo al comienzo del libro y apareciendo al final, hace que todo lo que suceda en medio, que es el libro completo, el libro del deseado de toda la gente, todo lo que sucede en medio, sencillamente sea una explicación y desarrollo de cómo estas promesas se llevan a cabo, de cómo estas cosas ocurren, de cómo es que Dios cumple su promesa eterna para nosotros por medio de Cristo. Mira lo que dice esta última cita del deseado de todas las gentes. Mira esto. Vamos a compartir brevemente el deseado de todas las gentes y vamos a ir a el último de sus capítulos y vamos a leer aquí en el capítulo número 87 y vamos a leer la página 773 y 774. Mira lo que dice aquí. A ver, escuchen esto. ¿De qué parte, de qué momento está hablando esta cita en el deseado de todas las gentes? Esta cita, mis amigos, nos está hablando del momento en el que Jesucristo ascendió para sentarse en el trono de Dios. Esto es la ascensión de Jesús. Esto es la entronización del Hijo de Dios. ¿Ok? Cuando Jesús sube a las alturas, es recibido por el Padre y se sienta en el trono de Dios. ¿Ok? Que es lo mismo que nos dijo Hebreos capítulo número 8. Miren lo que dice la cita, por favor. Escuchen esto. Desde antes, dice, vamos a leerlas rápidamente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto. Escucha esto. Esto, mis amigos, existe desde antes de la fundación del mundo. Esto existe desde los días de la eternidad. Tan ciertamente como que Dios existe desde siempre, así siempre ha sido la delicia de la mente eterna
manifestar su gracia para la humanidad. Esto nos anticipa, esto nos supera. Esta es la razón de nuestra vida en la tierra. Es lo que garantiza una segunda oportunidad. Y no solamente eso, es el pacto eterno que se cumple en Cristo y completa nuestra redención para que todo aquel que cree en Cristo pueda reposar y esperar el cumplimiento de todas sus promesas en nosotros, así como ya fueron cumplidas en Cristo. Miren lo que dice la cita. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo, escucha esto, mira esto por favor. Cristo había cumplido este compromiso. Mis amigos, esto es algo que ya Cristo cumplió. Cristo cumplió el compromiso de redimir a la humanidad después de que esta humanidad cayera tentada por Satanás. Significa que este pacto, una de las cosas que garantiza es que nosotros como humanos tengamos esta vida, es que nosotros como humanos podamos haber nacido. Nosotros nacimos porque Cristo cumplió esta promesa y nos redimió para esta vida, para darnos esta vida. Y ahora mira lo que ocurre, mira lo que ocurre. Dice así: cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. Mira lo que significa. El pacto, ¿qué pacto? El pacto eterno. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. ¿Te das cuenta? No faltaba algo para que fuese cumplido. No queda algo para cumplir el pacto. No, el pacto fue plenamente cumplido. El pacto fue plenamente llevado a cabo. ¿Te das cuenta? Y ahora dice esto, mira, ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. Ahora mira lo que dice. Atención. He completado la obra de la redención. ¿Te das cuenta? Esta obra completa significa que tú y yo recibimos esta vida. Y tú y yo recibimos esta vida no para morir, no para perderla. La recibimos para que esta vida sea prolongada hasta la vida eterna. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Adán. Dios le dio vida a Adán y a Eva, no para que murieran, sino para que ellos prolongaran su vida por la eternidad. La pregunta es, ¿cómo ellos iban a prolongar la vida por la eternidad? Ellos la iban a prolongar pasando la prueba de la obediencia. ¿Cómo nosotros prolongamos esta vida que Dios nos ha dado en Cristo hasta la eternidad? La prolongamos, la sostenemos, la mantenemos, la retenemos por medio de la prueba de la obediencia. Pero ¿será que la prueba de la obediencia es algo que te toca a ti? ¿Es algo que me toca a mí? En otras palabras, Cristo te dio la vida y ahora tú obedeces. ¿Será que así son las cosas? ¿Cristo te da la vida y a ti te toca obedecer? No, no es así como funcionan las cosas. Mira cómo funciona. Dice la cita. Escucha esto. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Mira eso. Mira qué maravilloso. Ahora que la justicia del Padre estaría satisfecha, Cristo le pide al Padre que aquellos que le ha dado, estén con él donde él va a estar. Y ahora mira la respuesta de Dios. Por favor, mira la respuesta del Padre. La respuesta del Padre está en este párrafo. Mira lo que el Padre responde ante la petición de Cristo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios está satisfecha. Cristo la satisfizo. Cristo completó la redención. Ahora escucha lo que dice el Padre. Mira esto. Esta es la voz del Padre. En primer lugar, el texto nos dice, se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. ¿Qué significa eso? Significa que Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Pregunto, ¿cómo es que los hijos de Cristo son aceptos? ¿Cómo son aceptos? Son aceptos en el amado. ¿Por qué son aceptos en el amado?
Porque es que Dios está recibiendo al amado. Dios está recibiendo a Cristo. Y como está recibiendo a Cristo, los hijos de Cristo son aceptados con Él. ¿Por qué? Porque Cristo representa en su humanidad a sus hijos. Y ahora mira lo que Él dice. Mira, atención con lo que va a ocurrir. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, escucha, delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Escucha esto. Son declarados justificados. ¿Quiénes? Los hijos que Cristo representa. Los hijos que Cristo en su humanidad representa. Y esa es toda la humanidad. Pregunto, ¿significa que toda la humanidad se va a salvar? No, porque ahora mira lo que dice el texto. Donde Él esté, allí estará su iglesia. Escucha esto. Yo creo que esta cita significa que toda la humanidad ha sido justificada en el instante en que Cristo recibe de su Padre el trono, porque Cristo representa a toda la humanidad, pero de esa humanidad que fue justificada para vida, que fue justificada para tener esta vida terrenal, esta vida en la tierra, de toda esta humanidad que ha sido justificada para poder vivir en la tierra, de esa humanidad solamente la iglesia estará con Cristo en el cielo. ¿Por qué? Solo la iglesia se salvará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia está constituida por aquellos que van a ceder y no rechazar la gracia que se derrama de ese trono. ¿Te das cuenta? La humanidad será libre para rechazar la gracia. La humanidad será libre para aceptar o rechazar. La humanidad será libre para aceptar o no aceptar, para ceder o para resistirse y oponerse. La humanidad será libre. Pero eso no significa que la humanidad no recibió ya vida. La humanidad recibió vida gracias a Cristo. Por esa razón, cuando los perdidos sean condenados, no serán condenados por culpa de Dios. No serán condenados porque Dios no los salvó. Serán condenados porque rechazaron, despreciaron la vida que Dios ya les había dado. ¿Se da cuenta? Y ahora mira cómo termina la voz del Padre. Escucha, mira lo que dice la voz del Padre. Dice así, atención con esto. Los brazos del Padre rodean a su Hijo. Escucha esto. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden. ¿Recuerdas que la cita anterior en el deseo de todas las gentes, en la página 17 decía que la humanidad ha sido envuelta en el seno del amor infinito? Mira cómo sucede eso. Los brazos del Padre rodean ¿a quién? A su Hijo, y se da la orden. Mira la orden de Dios. Esta es la voz de Dios. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los ángeles de Dios habían adorado anteriormente a Cristo? Claro que sí. Los ángeles habían adorado a Cristo desde los días de la eternidad. Pero pregunto, ¿por qué ahora el Padre, abrazando a su Hijo, rodeándolo con sus brazos, le da la orden a los ángeles que adoren a Cristo? ¿Saben por qué, mis amigos? Porque ahora los ángeles se están postrando delante no solamente del Hijo de Dios, se están postrando delante del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre al mismo tiempo. Se están postrando delante de aquel que llevó la humanidad al trono de Dios por los siglos de los siglos. Se están postrando delante de aquel que representa la humanidad por los siglos. Por esta razón, el párrafo termina con lo siguiente. Mira cómo termina la idea. Después de todo eso, unos 2 párrafos más adelante, mira cómo termina la idea del espíritu de profecía. Escucha esto. La familia del cielo y la familia de la tierra son ¿cuántas? Son una sola. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive. ¿Te das cuenta? Por lo cual puede también salvar eternamente. Escucha, ¿a quiénes? ¿A quiénes puede salvar? Completamente. A los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Jesucristo, al recibir las promesas del Padre, al sentarse en el trono del Padre,
Jesucristo recibe de parte del Padre, atención, Jesucristo recibe esa unión íntima, esa entrada, ese acceso, esa comunión íntima con su Padre que ahora Él puede garantizar para nosotros. Es decir, la segunda promesa del pacto eterno. Pero al mismo tiempo Jesucristo, durante su humanidad, durante su vida en la tierra, Jesucristo recibió de parte de su Padre todos los días de su vida un corazón capaz de hacer la voluntad de Dios. Jesucristo recibió una mente nueva. Jesucristo recibió un corazón siempre renovado, un corazón sostenido por el Espíritu, un corazón obediente. Y eso que Jesucristo recibió durante su vida, ahora lo puede otorgar en nosotros. Jesucristo puede darnos un corazón nuevo. ¿Te das cuenta? Pero al mismo tiempo, Jesucristo recibe de parte de su Padre, cuando asciende al trono, Jesucristo recibe el perdón de la humanidad. Jesucristo recibe el perdón del ser humano. Él lo recibe, el Padre se lo otorga a Él, porque Jesucristo le dijo: Padre, si tu justicia está satisfecha. Y el Padre dijo que sí, que su justicia estaba satisfecha. Y delante de los ángeles del cielo y de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Jesucristo recibe el perdón de la humanidad. De tal manera que todo aquel que ceda ante la gracia de Cristo que lo atrae, todo aquel que no se resista ante la gracia de Cristo, todo aquel que no se oponga a la atracción poderosa de Cristo, será llevado a experimentar en su vida todo aquello que Cristo experimentó en la suya. Todas las promesas del pacto cumplidas en Cristo la experimenta aquel que por la fe cede ante la gracia de Cristo, aquel que es atraído por la gracia de Cristo. Y eso es la perfección. Eso es lo que dice Hebreos, y con este versículo terminamos. Miren lo que dice Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10, versículos número 14 y 15. Mira lo que dice. Atención. Versículo número 14 y 15. Vamos a leer mejor hasta el 17. Mira lo que dice desde el 14 hasta el 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que están siendo santificados, dice la versión en el idioma griego. Y ahora mira esto, atención, mira lo que dice el versículo 14. Dice el versículo que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están en el Espíritu Santo. Te hago una pregunta. Si el versículo 15 dice que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, ¿qué cosa será lo mismo que el Espíritu Santo atestigua? Pues esto mismo, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero ahora el Espíritu Santo lo dice con otras palabras. ¿Con qué palabras dice eso mismo el Espíritu Santo? Mira cómo dice el Espíritu Santo. Versículo 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Usted se dio cuenta que aquí está la primera promesa, y aquí está la tercera promesa. ¿Recuerdan? La primera, renovación cardiomental. La tercera, perdón total y completo. Y la pregunta es, ¿dónde está la que está en el medio? ¿Dónde está el acceso, la entrada a Dios? Pues aquí está. La consigue Cristo para dárnosla a nosotros. Mira lo que dice. Versículo número 19 hasta el versículo 22. La consigue Cristo para dártela a ti. Mira lo que dice el texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, escucha, entrada, acceso, comunión con Dios que está en el trono. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Cuál es el camino vivo que nos conecta al trono? ¿Cuál es el camino vivo que cruza el velo? ¿Cuál es el camino vivo que Cristo abre a través del velo? Es su humanidad, la humanidad que Él llevó al más alto cielo. Escucha. Y teniendo un gran sumo sacerdote, escucha, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué podemos hacer? Pues hagamos y aprovechemos lo que Cristo consiguió para nosotros. ¿Qué consiguió Cristo? Mira, acerquémonos, escucha, acerquémonos
¿A dónde nos acercamos? Al trono del Padre, donde Cristo está. Cristo nos comunica con el trono. Cristo nos da entrada al Padre. Cristo nos da acceso al trono. ¿Y qué tenemos? Bueno, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, notan, una renovación de la mente, y lavados los cuerpos con agua pura. Nota esto. Al acercarnos al Padre por el camino que Cristo nos ha abierto, al tener comunión con el Padre, somos renovados de corazón, somos renovados de mente, somos transformados, recibimos la ley de Dios en la mente y corazón, se perdonan nuestros pecados completamente y así, al unirnos al Padre, Cristo garantiza que tengamos a nuestra disposición todo el poder del cielo para ser más que vencedores en esta lucha contra la tentación, en esta vida de prueba, para que esté garantizado que todo aquel que ceda ante su gracia, todo aquel que responda ante su llamado, todo aquel que ceda ante su poder de atracción, no sea reprobado, sino vencedor en la prueba que está por delante, para que esta vida que hemos recibido se prolongue y vivamos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho eso, queridos amigos y hermanos, entonces podemos ver claramente cómo Cristo en su propia persona recibe las promesas del pacto, pero recibe para dar, recibe para nosotros. Así que usted reciba a Cristo, no se oponga, no se resista. Dígale sí a Cristo en todo lo que Cristo le diga. Dígale sí a Cristo en todo lo que Cristo le muestre. Entregue su corazón, no oponga su voluntad perversa, sino ceda ante Cristo. Y Cristo lo guiará con toda seguridad al mismo trono que él ya heredó en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén, pastor. Wow. Interesante tema. Wow. Cada día ha sido un tema, uno dice, no, el que va a venir, ¿cuál es? Y definitivamente maravilloso, pastor, ver el puesto tan grande que ocupa nuestro Señor, pero también quiere el Padre que ese puesto que Él ocupa allá en el cielo se ocupe en nuestros corazones, porque Él merece todo. Muchas gracias, pastor, por tan importante tema. Es hermoso, pero muy importante, porque a través de estos temas, para mi vida, es conocerlo a Él. Y la vida, y dice en un versículo maravilloso, que esté en la vida, pero que me conozcan a mí, al Padre, que me conozcan a mí, al único Dios verdadero y a mi Hijo, el que yo he enviado. Entonces, es maravilloso porque a través de estos temas conocemos más a Cristo, nos acercamos a Él seguro. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga grandemente por este día, fue maravilloso. Y yo sé que para todos mis hermanos también, se quedaron atentos, escuchando a la voz del Espíritu Santo, enseñándonos. Es maravilloso. Gracias. Pastor, nos gustaría que nos guiara con una oración. Dios lo bendiga. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre precioso de Jesús, Señor, nosotros queremos, anhelamos que tu gracia sea suficiente, Señor, suficiente, para que cuando la influencia de tu gracia por medio de tu Espíritu toque, suavice, influya, trabaje en nuestros corazones, nosotros no nos opongamos, no nos resistamos, sino que podamos ceder ante este poder de atracción, Señor, que nos atrae más y más a ti, Señor. Permítenos, Padre, gozarnos en la comunión con todo poder que proviene desde tu trono, Señor, porque nos has unido al Padre, porque nos has dado entrada al Padre, Señor, y nos has puesto a disposición el poder del Altísimo para ser victoriosos en cada prueba, Señor. Tómanos, transfórmanos, úsanos y permite, Señor, que cada día y momento de nuestra experiencia podamos ceder ante tu gracia, ante tu poder que actúa en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Y bueno, pastor, nos gustaría hacerle una invitación. Nos han dicho que usted tiene un testimonio
poderoso y desde aquí lo queremos invitar para que si se puede comprometer alguno de estos días, algún jueves, para que nos dé ese testimonio tan hermoso que usted tiene. Bueno, miren, como pueden ver, acaba de irse la luz, acaba de irse la electricidad, pero Dios es tan bueno, es tan maravilloso que nos regaló todo este tema con buena luz, buena iluminación. Bendito sea el Señor. Bien, mis amigos, hay muchísimos testimonios que el Señor ha hecho con mi vida, pero yo quisiera saber, usted, querida hermana, usted puede contactarme a través de la hermana Mabe y usted me dice quién le dijo eso y yo sabré cuál es el testimonio que esa persona tenía en mente. Porque son muchas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Pero yo creo que esa persona se refería a, probablemente se refiere a uno o a dos testimonios. No estoy seguro, pero probablemente se refiere a la manera en la cual el Señor nos llamó al ministerio, nos hizo un llamado a ser sostenidos solo por Él, solo por su gracia, solo por la predicación, o probablemente se refiera a la manera en la cual el Señor le salvó la vida a nuestro hijo, a nuestro primer hijo, Manuel, hablándonos de una manera impresionantemente clara para que nosotros supiéramos cuál era su dirección, cuál era su voz, y al seguirla, el Señor hizo un milagro por nosotros. Así que, bueno, usted contácteme y dígame, mire, esta persona nos lo dijo, probablemente entonces yo sabré cuál testimonio es y se los contaré en el nombre del Señor. Los dos, pastor, los dos, por favor. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Los dos. Bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga y vamos a dejar el tema para que las demás personas pues nos quedemos con la esencia de esta programación y sobre todo de lo que Dios nos ha hablado en nuestros corazones. Bueno, queridos hermanos, mi hermana de producción va a poner el himno. El pastor ya está advertido, ya está grabado. Aquí hay un ángel grabándolo todo. Y dentro de poco, no sé cuándo, pero el pastor a ver si se compromete a dar esos dos hermosos y poderosos testimonios. Adelante, hermana de producción, cuando se acabe el himno nos desconectaremos de los hermanos del YouTube que se han conectado, gracias a ellos, porque se han conectado la hermana Araceli Angarita, Mónica Cizuela, Esther San Juan, Teresita, nuestra hermanita Miriam Bustos y otros hermanos más. Gracias. Adelante, hermana de producción. Nos vemos mañana.